Entramos ya de lleno a la primera parte de este programa. Nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo del FUNIDES. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Un gusto que nos pueda acompañar en esta fecha. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a participar en su programa. Don Carlos, esta semana el FUNIDES presentó su cuarto informe de coyuntura. Sí. Una práctica que a la que ya nos está acostumbrando el FUNIDES. Este año hicieron 4, pues a propósito de este cuarto informe de coyuntura. Y yo quería mencionar 2 cosas. Uno, el tema de las exportaciones y el tema de las inversiones. Pero antes de eso, don Carlos, mi pregunta para que nuestros televidentes estén claros de cómo está la situación, cómo está el país económicamente hablando. Yo le pregunto esto porque en pláticas, ¿verdad?, de amigos, pláticas de mujeres, sobre todo, sentimos que estamos pagando más por productos de la canasta básica, por ejemplo. Pues estamos pagando más por el pollo, estamos pagando más por los huevos, estamos pagando más por la leche, que tuvo un incremento hace algunos días. Entonces, cuando yo le digo cómo está la economía, ese incremento en precios es un reflejo de cómo estamos. Bueno, ese incremento en precios refleja en parte el deslizamiento de la moneda, que se desliza en un 5%, y también el hecho de que algunos precios a nivel internacional, por ejemplo, los alimentos han subido. Por otra parte, el salario real en el sector formal, me refiero al incremento de sueldos ajustado por la inflación, se ha mantenido básicamente constante a lo largo del año. Sí. O sea que en términos generales, tomando en cuenta todo el aumento de precios, el salario real, el poder adquisitivo no ha bajado y más bien ha subido levemente por el aumento que ha dado en el empleo. El tema de la situación económica yo creo que hay que verlo en una forma más amplia, no ver la parte inflación, ver la parte sueldo, ver la parte crecimiento, que es lo que te genera empleo. En cuanto al crecimiento, estamos teniendo un crecimiento favorable del 4%. Nuestras proyecciones apuntan a un 4% para este año. Y, así vamos a cerrar. Entre 4 y 4,5%. Por ejemplo, si uno analiza el índice de actividad mensual del Banco Central, la proyección andaría por 4,3, la de nosotros es como 4,2. Sin embargo, como hemos dicho en repetidas ocasiones, dado los rezagos que tenemos como país, porque tenemos el ingreso por habitante más bajo de Centroamérica, por ejemplo, tenemos índices de pobreza muy elevados, tenemos una alta tasa de subempleo, o sea, gente que está empleada pero que no está siendo productiva o que no genera un salario mayor. Entonces tenemos rezagos que requieren que nosotros crezcamos a unas tasas muy por encima del 4%. No es que un 4% sea malo, pero las necesidades del país demandan un 7%. Eso le iba a preguntar, don Carlos. ¿Cuánto debería de ser, por lo menos, para equilibrar la cosa? Nosotros hemos sugerido que nos pongamos una meta de 7%, porque así, si lo hacemos en forma consistente, avanzaríamos rápidamente con el resto de Centroamérica, y más importante, porque no se trata en sí de emular a X país, sino más bien que nuestros ciudadanos tengan un mayor bienestar y una vida más digna. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces, don Carlos, para alcanzar ese 7%? Para eso, en realidad, es bastante simple y a la vez difícil, ¿no? Porque lo que necesitamos es fundamentalmente 2 cosas: aumentar nuestra productividad y aumentar nuestra inversión. Y para ello necesitamos hacer varias tareas. Necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad y el Estado de Derecho del país. Necesitamos mejorar sustancialmente nuestra infraestructura. Necesitamos, por ejemplo, mejorar nuestra educación y salud básica. Y necesitamos facilitar los negocios, necesitamos reducir los costos de hacer negocios.
con mejores carreteras, menos trámites burocráticos, mejores aduanas. O sea, es algo que es bien sencillo en el sentido que salta a la vista, pero es difícil porque requiere inversión, requiere voluntad política y requiere trabajo. Hace 15 días, don Carlos, usted lo debe haber visto en las noticias, viene una misión comercial de Estados Unidos, 5 o 6 empresas de Estados Unidos grandes, gracias a una alianza estratégica entre APEN, el Programa Empresas y Empleo de USAID y Pro Nicaragua, compradores que vinieron a ver, in situ, a palpar a productores nicaragüenses que están exportando fruta fresca, sobre todo, pues, vegetales, fruta. Y entonces estuvimos del lado de León, ahí por el Jicaral, donde está una planta, está la empresa Mangosa, que tiene unos mangales, unas extensiones de mango maravillosas. Y entonces la planta reúne todas las condiciones, certificaciones, etcétera. Y pues los señores empresarios se mostraron complacidos de ver las condiciones de la planta. Pero del Jicaral, o donde está la planta, hacia la carretera panamericana, son alrededor de 30 kilómetros de camino de todo tiempo, que nosotros ya los conocemos, estamos acostumbrados a este tipo de caminos, pero que estas personas, estos señores norteamericanos, les llamó la atención, no les molestó, les llamó la atención. Y en las cosas que nos dijeron está en que ustedes tienen excelente producto. Yo veo, dijo uno de ellos, el esfuerzo y la pasión de los trabajadores nicaragüenses. El producto es de excelente calidad, lo empacan de manera excelente para la exportación, pero en este camino ese producto se deterioró. Y fueron de las cosas que ellos hicieron hincapié. Lo vieron, los andábamos en un microbús espectacular, pero vieron las calidades. Es decir, y lo que tardamos entre salir de la planta a la carretera panamericana. Cuando salimos todos, ¡ay, qué rico! Respiramos toditos rico. Entonces, esa es una de las cosas que, digo yo, los cuellos de botellas que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer para que la inversión, el aumento en las exportaciones mejoren. Ayer se hablaba de 2.651 millones en exportaciones, vamos a cerrar el año probablemente con 2.700, pero pudiera ser más, claro, si estas condiciones. Exacto, sí, usted da un ejemplo muy claro y muy sencillo y muy obvio del tipo de cosas que tenemos que mejorar, pues porque ese tipo de carretera en algunos casos puede mejorar el producto y además lo hace más costoso. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, el productor tiene que invertir más en proteger más el producto. Exactamente. Por el tipo de carretera. Esto es una de las cosas, cuando hablamos por eso, y el FUNIDE en sus estudios habla del clima de inversión, ¿qué es lo que han detectado, don Carlos? Bueno, el clima de inversión comprende varias cosas, ¿no? Precisamente, fundamentalmente lo que estamos hablando, comprende seguridad jurídica, comprende derechos de propiedad, comprende buenas inversiones, comprende buenas instituciones, comprende tener buenas carreteras, comprende tener acceso a financiamiento, o sea, es un conjunto de cosas. Hay aspectos donde el país ha mostrado una continua mejora, por ejemplo, en la parte de infraestructura. Estamos a niveles bajos todavía, pero claramente la situación de suministro de energía, por ejemplo, ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años. Sí. Las carreteras en sí han mejorado. Sí. En la parte institucional... las grandes carreteras. Las grandes carreteras han mejorado. Sí. En la parte institucional, en realidad, yo en lo particular no he visto avance, pero hay indicadores, por ejemplo,